Okay. Ay, mi amor, qué bella. Principalmente, si usted puede comenzar diciendo, hola, soy Villano Antillano y esto es Dímelo Cantando, por favor. Claro que sí. ¿Qué es la que hay? Hola, yo soy Villano Antillano y esto es Dímelo Cantando. Gracias, mi amor. Queremos comenzar haciendo una pregunta. What are your pronouns? Mis pronombres son ella, ella. By the way, do you want to do it in English or in Spanish? Spanglish. Okay, mejor, that's what I'm fluent in. Spanglish. Lo que viene natural, así usted responde. Duro, mejor. Uh-huh. ¿Usted te creciste en Bayamón, Puerto Rico? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Pues yo crecí en Bayamón, Puerto Rico. Yo todavía vivo en Bayamón, Puerto Rico. Estoy abrumada, siento que quiero escapar, quiero irme bien lejos, pero pues realmente también estoy muy orgullosa de mis raíces. Siento que también pues crecí en una parte de Bayamón, que aunque Bayamón sí se considera parte de la metro, del área metro de Puerto Rico, porque es como like 20 minutes away probablemente de San Juan, si no hay tapón. Yo crecí, o mi abuela, o sea, mi abuela es desde las montañas de Bayamón, como que, aunque sí estoy en la metro, pues tenía como que siempre, o sea, crecí en el campo. Luego entonces nos mudamos con mis papás, pues como que bajamos más para entre Toda Alta, Bayamón, muy urbano. Bayamón es el calentón, siento que no me he ido de aquí porque pues como que yo sé de Bayamón y sé de Carolina, que son como que los pueblos más calientitos de PR, y en verdad me va muy bien en ambos, como que viví en Carolina un tiempo también, pero no me he ido de Bayamón porque es como que hay otros tipos de calentones y pues Bayamón es el calentón que es más familiar conmigo, ¿me entiendes? So I'm used to like, pues lo algarete que es aquí, pero pues me ha dado mucho, no me puedo quejar, it's honestly a shithole, low key. Pero, pues, it's the shithole I came out of, so estoy aquí. It's home. It's home. Real, ¿me entiendes? Es un reguero, y yo siento que I feel like that way about Puerto Rico completo, como que es un reguero, está al garete, pero pues, it's all I know. Bueno, yo he ido a Puerto Rico y déjame decirte que si eso es un reguero, ese es el reguero más lindo que he visto en mi vida. No puedo creer. Qué rico. Tuve un tiempecito en Santurce, donde conocí a Michael Superstar, and él me caminó por los calles de Santurce y dije, Ivy Queen used to live there, Tego used to live there, Baby hasta there, and I'm over here like, this is a reggaeton like explosion, my brain can't handle it. Sí, hay mucha cultura. Dice que Carolina es la cuna de reggaetón, ¿no? Así dicen. Sí, de hecho, hasta cierto punto le dicen cacolina, como que por el caco y pues por el reggaetón. So sí, Carolina, sí, definitivo. Hay muchos exponentes que han salido de Carola. Yo, I used to ask people, what the hell's in the water in Carolina? Because every reggaetonero that I interviewed was from Carolina. I was like, ¿qué es lo que hay en la agua? Sí, la realidad del caso es que, I mean, es como bien cercano también a San Juan. It's like, yeah, honestly, a 15-minute drive, 20 minutes. So, dentro de como que hay como que una intensidad bien fuerte de como que lo que es la pobreza y lo que es la pobreza dentro de la metro. Siento que también como que Santurce is very much that también, como que hay áreas de Santurce que están super gentrified y son bonitas, but like Santurce, honestly, era un barrio pobre realmente. Y hay muchos planteamientos de desplazamientos que se están haciendo, like ahora con todos estos gringos que están mudándose para acá. So yeah, no sé, I get sidetracked a veces porque son muchas cosas, ¿me entiendes? Política. También yo soy muy política, como que también analizo las cosas, so a veces you gotta steer me back. Eso está bien. We invite it. I'm like that too. Es que hay que hablarlo. Sí, it's hard not to. I forget which article it was, but you had said that you are the villain of reggaeton. So I wanted to ask, why Villano Antillano, and why the villain? Like, why? I feel like villains are very como que, I mean, por lo menos a través de mi niñez, o sea, yo crecí viendo like Cartoon Network y The Powerpuff Girls y todos estos shows, y usualmente, if you go back, villains are like queer coded, son como que they were designed a hacer una manera estética como que super queer, e incluso like you have him, which is like the Red Lobster, that's like the most androgynous thing I ever saw in Cartoon Network.
Y they always ended up, and also like Disney villains, I feel like that way too. Como que Scar, you have a lion that's like very effeminate in a way, and it's very like evil. And Jafar from Aladdin is very queer también. So I just noticed that there was a tendency to like try to like make esa otredad the bad guys, and they always ended up being really cool and cooler than the heroes. So I guess I just kind of like looking back, me puedo identificar mucho y pues también está el hecho de que yo sé que yo pues soy antagónica porque rompo con un montón de esquemas, paradigmas, de cosas que se supone que no se hagan. Just like that, yo no sigo reglas, I feel like, you know, I'm exempt de muchas cosas. Y pues that's what being a villain is about, para mí realmente. Pero también deep down, if you look at it, como que I'm not a bad guy, ¿me entiendes? No. I'm not a bad girl. Pero, pues, I guess esa es como que la ironía, como que no matter, like, todas las cosas buenas que hagamos, people will see us as that, ¿me entiendes? Como que malas, porque somos bold about it. Mm-hmm. Mm-hmm. Happy to be existing and exactly who you are. And I love exactly what you just said. Cooler than the heroes. Because, I mean, aunque yo no te considero un villain, eres, bueno, I wrote actually my question, I'm like, this is Villano's world and we just live in it. It's kind of like how I feel. Qué linda. Me encanta, no, en verdad, and I'm sure Jenny agrees with me. I just love seeing you so happy and flourishing and on billboards and just look at you. Gracias, realmente. You're a dream come true. And so I wanted to talk to you about, because last time we spoke, oh my God, that conversation was amazing. Last time we spoke, right, right, you had mentioned that you understand that for you to step in the space, you didn't feel safe at first. As Villano Antillano, you had to kind of like lead in. Yeah, I had to play it safe. Mm-hmm. Sí, yo siento que, I mean, I guess it all really ties back to como que, like, who I am as an artist right now is like, I guess, there's a direct relationship as like who I am as a person, como que mi transición and all that. And mucha gente quizás como que can't really like grasp it or understand it porque, pues, I guess it was different. Yo siento que todo, y también como que I guess it's also a lesson there porque everybody, like no trans person like has the same experience as the next, ¿me entiendes? We all have different experiences. There is like a universality to the concept de ser una persona trans, pero todas las personas trans transicionamos distinto y vivimos de maneras distintas. No todas las personas trans transicionan. So hay una pluralidad de existencia y qué sé yo. Y yo en mi caso, honestly, como que, you know, I come from a loving family, I have a loving mother, pero hay muchas cosas con las que no hemos transado y yo sé que if I had like spoken up in my early childhood about like being trans, I probably wouldn't even be alive. Y siento que that really translated también a como que yo ser una artista. If I had started as a trans woman, nobody would have given me the time of day and it would have been like 10 times harder. So hasta cierto punto, even though I wasn't ready, and it's not like yo siempre tiré para la música because it was something that was in me. Pero no pude, yo estoy 100% segura y clara de que yo nunca pude como que if I had done this in the beginning, I wouldn't be where I am now. Y como que that's a testament de como que lo jodida que está la cosa. And it's been a slap in the face a la gente, pues que lo he hecho de esta manera y yo estoy súper, I live for it, yo vivo para darle a la gente en la cara. Pero, pues, ajá. ha sido fuerte y como que la gente está still like they struggle y pues it ties back to that, ¿me entiendes? Como que, and I guess it's like a very immaculate narrative en el sentido de que pues a mí no me tiene que importar porque as I said, I'm a villain, so it's like your problems are your own problems. Yo estoy en la mía, en mi lane, flourishing, pero es fuerte, and I feel like a lot of people still don't like entirely grasp it. Pero también pues siento que he tenido muchos momentos bonitos en los que pues se están dando dinámicas donde aunque yo sé que a veces la gente no entiende, pues sí hay un interés en ser respetuosos, en, you know, como que se intimidan, they want to get it right, y aunque pues, you know, son procesos difíciles, I'm glad que por lo menos se están dando and that somebody's like, you know, breaking that ahora mismo y como que llevándolo al nivel que se tiene que llevar.
Do you feel safe? No. 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 Y para abundar un poco acerca de eso, yo creo que es más bien como que no solamente como artista, es como mujer en Puerto Rico, ¿me entiendes? Llevan pasando siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos el momento de como que, o sea, de utilizar plataformas, de denunciar, de como que acusar, de llevar, and like put these things to light, pero no es un buen momento para, o sea, nunca lo ha sido, pero es un momento bien difícil para ser mujer en Puerto Rico. Estamos literalmente, like, since we already started a hacer este trabajo colectivo como sociedad de como que, you know, poner un alto. Ahí como que se fue, yo no sé. Oh, está bien. Wait. Okay. Keep going. I'm sorry. My lashes are like, and then I'm getting emotional and I'm like crying and like, I'm sorry. No me haga caso, keep talking. Está bien. Pues en realidad es un momento difícil para ser mujer, punto, y más para ser una mujer trans o una persona queer. Realmente esto viene no solamente necesariamente de como que lo que yo vivo en la calle o lo que yo veo día a día, it ties back into el gobierno, and it ties back into como que la represión tan fuerte que hay acerca de nuestra comunidad y la cultura queer. Y yo sé que a mí me la super explota porque yo siento que como comunidad caribeña, we're all extinct, y esto está pasando también en la República Dominicana. Hay un movimiento bien fuerte conservador de gente que está literalmente como que atentando contra los derechos de las personas LGBTQ+. You know, I'm in the loop con todas esas cosas, todas están unidas. Hay como ahora estamos como que getting back a estos movimientos ultraconservadores que are flourishing over here, porque people are ignorant as fuck. Y volvemos, la gente no tiene mucha educación tampoco. El problema de Puerto Rico y pues muchas islas caribeñas también es que la educación kind of like, por lo menos la educación pública en Puerto Rico es un papelón, como que we're still fighting para como que tener perspectiva de género. La gente está haciendo marcha en contra de la perspectiva de género porque lo ven como algo de que es mariconizar, ¿me entiendes? Tú dices perspectiva de género and like they think, oh, like you want to make everyone like gay, porque that's like as far as it goes for them, de poder entender cuando en realidad esto es algo que literalmente erradicaría un montón de la violencia machista que hay. No se trata de mariconizar, pero pues volvemos a lo mismo, es that like villainizing de la gente queer y es esa immediate como que cerrar la puerta y ni siquiera como que darle break. Y por otra parte, pues you have el hecho de que eso se da en un ambiente, o por lo menos yo no puedo hablar por todas las distintas islas caribeñas, pero en Puerto Rico, o sea, like, yo te diría que el 85-80% de los hombres heterosexuales tienen un quisquilleo bien fuerte con las mujeres trans y con la población de mujeres transexuales o transgénero. Y es como que todas estas cosas y estas dinámicas de agresión y de violencia se dan también en que a puerta cerrada hay una fetichización bien loca. Y muchas partes, honestly, I feel like if you look at todas las entrevistas que hay mías con hombres, siempre hay un comentario que me sexualiza. Siempre, I'm like, you didn't even have to go there. Como que la clara, we weren't even talking about that, pero siempre está ahí y siempre lo meten. Entonces, lo hago, pero... Y lo reconocen. Yeah. Gracias. Y también, y yo siento que también, pues, hay que estar consciente, ¿me entiendes? Yo soy una persona que dentro de todas las cosas que puedo tener en mi contra, de que soy una mujer pobre, soy una mujer trans, soy una mujer que ha hecho trabajo sexual para sobrevivir, sigo teniendo un montón de privilegios y yo estoy llegando a donde estoy llegando por un montón de cosas, porque soy blanca, ¿me entiendes? Porque tengo un nivel de educación, porque hasta cierto punto es more palatable para la gente. Y esas cosas hay que, entonces, when I step in these places and I say these things, pues la gente se incomoda porque, you know, you're breaking the narrative even further y como que, no sé, la gente me ve como bien antagónica porque yo estoy consciente de todas estas cosas, pero mis amigas trans negras no tienen las mismas oportunidades que yo, esa es la realidad del caso, y no tienen las mismas oportunidades de yo ni consiguiendo trabajos regulares, ni mucho menos haciendo esto, ¿me entiendes? Que yo estoy haciendo. So, no sé, como que es bien difícil, pero creo que a medida que avanzamos, como que we have to, like, no tener paños tibios con nada. Por lo menos yo siento que hay que ser como que súper radical, ¿me entiendes? Y si vamos a erradicar los problemas, we have to get into them completamente.
And Pero that's why para we love you. recapitular. We love you so much for that. Like, we really do. And I think that that's so important, because at the end of the day, you're planting seeds. Like, when you're going into those spaces, like, you're planting those important seeds. And like, I get so emotional in this conversation. I just want to go back to our last conversation, because it was so emotional. And I don't know if I told you, Gata, but when we had our interview, tuvimos que parar muchísimas veces because I was getting so emotional. It was so hard. I didn't expect to cry just now. I'm like, oh my God, wait, stop. It was so hard. It just hit me. Yeah. yo pienso ahora, and I'm just like, I don't even live it, you know? Like, I'm not living that experience. And you handled it, Villano, so gracefully. Like, you were so graceful with the conversation. And it was my first Spanish conversation at that. So you handled it so well. Sí, honestamente, I had fun. But the one part that I feel like that really hurt me, y se me está I'm getting goosebumps now, was when we were talking about how unsafe it is for you to navigate urbano, like, and how much of an awareness you have towards that. And correct me if I'm wrong, you said something along the lines that, you know, you were been prepared, like you were been mentally prepared to approach or to face anything, that if, to the point that if, you know, you're willing to die for this. And I was just like, oh my God, like, eso me dio tan fuerte, because it was just like, we're talking about all of the struggles and importance that's happening, and at the same time, it's just like you're creating space, and you said, I'm willing to die for this. And I know I might, like people in the past have. What has this journey been like in terms of preparing yourself for that and also existing in it? You know, I feel like it's very, and when I say that, y me están dando ganas de llorar a mí ahora. Pero when I say that, you know, son conversaciones que se tienen que tener, you know, the same way que I'm like aware of that. Yo te puedo asegurar que cualquiera de las otras chicas y las personas queer que estamos haciendo música and go into these spaces, we know. Y yo puedo decir lo mismo de Ana Macho, puedo decir lo mismo de cualquier persona que se visibiliza, porque, y esto es algo que a mí I've always taken como que de una manera bonita, si no soy yo es la que viene, porque es un fuego que no se va a apagar nunca, ¿me entiendes? Y es como que pues, ¿cuántas hermanas mías no han muerto por meramente ser, ¿me entiendes? Y sí, hasta cierto punto pues, es difícil, hay un precio horriblemente que pagar, pero si no lo hacemos nosotras at this point, como que, ¿cuándo va a parar, me entiendes? ¿Cuándo es que las personas que vienen van a poder quizás, porque yo no quiero que las personas que están subiendo ahora tengan que pasar por las cosas que yo pasé, porque en Puerto Rico no había acceso. Cuando yo empecé o cuando yo salí del closet la primera vez, porque yo siento que en la vida hay muchos closets, pero cuando yo salí del primero, que me fue fatal y mi vida cambió para siempre, no había el sentido de comunidad que hay ahora, which we built. No era tanto, no era quizás tan presente. Siempre la comunidad ha estado. A mí me salvaron amigas que ya no están, que si yo no las llego a haber tenido en ese momento, yo no sé qué sería de mí, ¿me entiendes? Y they showed me to navigate. Esa es la realidad del asunto, como que you really como que construye esa familia que te niega. Y esas son las personas que te sacan adelante y que te enseñan a navegar el mundo. Así que yo creo que yo estoy en deuda. Y estoy en deudas que nunca voy a poder pagar porque no pude estar ahí, porque no pude salvarla, porque no pude, ¿me entiendes? Y son cosas y nombres que realmente, ¿me entiendes? Que solamente los sé yo y que me los llevo conmigo. Mira, hablemos de algo. Right. Lo voy a decir porque nunca lo he hecho. Yo tenía un amigo que se llamaba Juanja. Y Juanja vendía droga. Y a Juanja le iba muy bien. Y a Juanja lo mataron porque era pato y le tenían envidia. No había más nada. Simplemente porque era un maricón que le iba bien vendiendo droga. Y eso no lo podían ver, ¿me entiendes? Y han sido un sinnúmero de cosas que pues seguimos arrastrando y seguimos porque pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Voy a estar llorando toda la vida. Pero una se duerme al trauma, ¿me entiendes? Llega un punto, y yo creo que esto es algo que estaba hablando recientemente con mis amigas. Yo no tengo miedo, ya, como que yo llevo toda mi vida huyéndole a un miedo
que nunca se va a ir porque esa es mi realidad y está ahí. Y yo he tratado de como que, you know, qué sé yo, escabullirme o like be a tougher person o como que I've been savvy y como que me he podido navegar el panorama, pero la realidad nunca se va a ir. La realidad del caso es que siempre va a estar ahí y es la sociedad en la que vivimos, ¿me entiendes? Y estas cosas, mi mamá y mi abuela me llama los otros días and it's very difficult también para mí como persona porque they don't understand, pero a la misma vez hay un amor, ¿me entiendes? Y hay un miedo genuino. Muchas veces no es que, por ejemplo, and you gotta learn to like discern, no es que mi mamá le moleste o no me quiera ver más femenina o a mi abuela, es que tienen miedo, ¿me entiendes? Tienen miedo de que yo amanezca en una cuneta o no aparezca nunca. Y esa es una realidad bien real con la que yo tengo que bregar, pero también tengo que saber discernir y tengo que ponerle un alto, ¿me entiendes? Porque también tengo que decirle, y esta fue una conversación que tuve con mi abuela, porque ella me llamó a atacar y tú sabes cómo son las abuelas, tú sabes, y específicamente en nuestra cultura pues latina caribeña, son bien supersticiosas. Mi abuela me llamó porque tuvo un sueño. Y tú sabes que eso es... Cuando la abuela tiene sueño, nadie le puede parar. Y nada que yo le dijera le iba a cambiar, ¿me entiendes? Ella que yo me tenía que cuidar y yo la escuché y yo tengo tacto, ¿me entiendes? Pero le dije, tú sabes qué, abuela, gracias, you know, pues, yo me cuido hasta donde yo puedo, pero la realidad del caso es que I gotta keep it real with you, and I keep it real con todo el mundo. Tú nunca hiciste nada en tu vida para asegurarte de que el mundo fuera un lugar más seguro para las personas como yo, y lamentablemente yo navego a un espacio que no es seguro porque nadie lo había luchado, y ahora lo tenemos que luchar las personas que lo necesitamos. Yo he tenido conversaciones con todas mis hermanas y todas mis hermanas saben que es una posibilidad que a mí me pase algo por lo que yo estoy haciendo, pero yo creo que todas las personas que me aman y que me quieren y que realmente me conocen saben que si hay algo que yo me voy a llevar en mi vida, no importa cuál lejos llegue, es que yo hice lo que yo sentía que yo tenía que hacer y que yo hice lo que me salió de la crica, porque la clara es que lo he hecho. Me ha costado la vida, he pagado the ultimate price siempre, pero lo he hecho y he salido adelante. Así que es la que hay. We wanna make sure that you get all of your flowers now, and I wanna just make sure that I also express how important you are to the progression of this movement, to just your existence is revolutionary and it's political, and we are so happy to have you here, and we're so happy that you use your voice the way that you do. Like, we just want to give you all the flowers, not just your musical talents, but just your existence. And also like el trabajo que ustedes hacen, como que I feel like it's not necessarily like a me thing de como que una artista trans, es que ahora mismo la narrativa está cambiando porque las mujeres nos estamos insertando en espacios where we're doing that shift, ¿me entiendes? El trabajo que ustedes están haciendo y esta dinámica, I wouldn't be able to have esta dinámica con un tipo porque no estarían como que, they wouldn't even like understand de lo que estamos hablando aquí, ¿me entiendes? De esta like paralelismo de como que pues ser una persona oprimida por el mero hecho de ser quien tú eres y la mujer siempre lo es en todas las sociedades del mundo. So, en verdad, gracias a ustedes realmente porque no es algo que yo siento que yo he podido o podría hacer sola. Esto se está dando porque literalmente, and honestly, like I feel that love with like all of the girls. No ha sido como que I haven't had like, bueno, han habido 2 o 3, ¿sabes? Como que confundía, pero yo he tenido tanto amor de todas las mujeres que las que me he topado en este movimiento, que en verdad a mí sin cojones los hombres, tíralos para allá. I mean, amen to that. Villano, thank you so much for what you just said, and I know that saying that is important because when people hear that, they'll get just a smidge of an education of what it is to really create a safe space and a safe understanding for trans people, and how important it is to just be, receptive and inclusive and really fight machismo actively, right? Because there's this passive fighting of it. Oh, it's bad. No, it's violent and it costs lives and it puts people in danger. So thank you. I'm so sorry you cried. I didn't mean to. No, it was a good cry, ¿me entiendes? We all cried y siento que realmente we can't escape it y es como que that's sort of like how I feel about my reality, ¿me entiendes? Son cosas que están ahí,
pero yo lo tengo que hacer frente, ¿me entiendes? Porque ¿cuál es mi opción? ¿Estar encerrada y asustada? Negativo, esa no soy yo. I love you. I love Y yo you. también. And I feel like, you know, as a queer person myself, I feel like it's super important to have celebration, right? I hate, like, always, we're always like, oh, you know, the sad, there's a lot to celebrate here también. Sí. And Jen wanted, you know, Jen and I wanted to make sure that you were in this episode specifically because trans women are women. And so we wanted to touch on what it means for you to be able to celebrate yourself in a way that's, you know, just super feminine and super you, and like in the space as a woman, as a trans woman. What does that feel for you? And then also, antes que Zoom nos tumba, because Zoom is like, you got 7 minutes. I feel so bad. I just want to say, if for any reason we get cut off, I see Wanda's here. Hi, Wanda. I see Wanda. I see that she's here. Wandish. Ella se fue. Ahorita me salió que she left, pero no sé. So, por si acaso de que esto nos tumba, I'm gonna send her our brand new link right away. Because we have like 4 more questions, realistically. Dale. Okay, dale. just so I'm saying. But if you can answer that one, please. Thank you. Mira, honestamente, like, my life, there's a before and after, y también como que there's mucha de mi vida, lamentablemente, I feel like when I've had to like look inward y como que ver, mira, ¿qué es lo que está pasando? Porque realmente como que ha sido constante esta conversación que yo he tenido con mí misma. When I went back and like yo revisité, yo me pude encontrar a mí misma y a esa niña que no dejaron ser nunca porque esas cosas no son de nene y porque no puedes caminar así, no te puedes vestir así, no te puedes parar así, no puedes hablar así. Porque desde chiquita yo era muy afeminada, naturalmente. When I went back and I found that little girl and I sort of like brought her to the present, fue como que yo pude verme a mí, a todas las capacidades que yo tenía, que I never tapped into, porque me dijeron que eran mal, que yo no podía hacer eso. Y había un montón de cualidades bien innatas y bien fuertes y poderosas que eran mías, que I never really got to develop, ¿me entiendes? ¿Y quién me devuelve esos 25 años? Nadie me los va a devolver. Nadie. Y entonces yo siento que ahí fue cuando yo me zumbé de lleno y es como que yo siempre pensaba, this is how I came to the realization, y es como que yo siempre pensaba porque tenía este deseo dentro de mí y yo decía, pues en la próxima vida cuando sea una niña. Y fue como que, espérate, es que no, yo no tengo que esperar a ninguna próxima vida, ¿me entiendes? Yo tengo esta, yo no me he muerto todavía. Y ahí fue donde me hizo el clic y fue como que, espérate, yo puedo, y yo siempre pude. Entonces, I went back and I found myself. Y yo siento que realmente yo no había podido, imagínate cuán poderoso es eso, que yo no me había entendido como música. Yo estaba haciendo música, pero yo estaba ahí, pastelillando. Yo estaba ahí tratando de hacer como que lo que podía, pero I wasn't in tune with myself, so yo no iba a hacer excelencia. Ahora yo hago excelencia, yo hago música excelente, ¿me entiendes? Porque yo me encontré y di con capacidades mías que yo no sabía que yo, I just didn't know I could do that, ¿me entiendes? Y que iba a ser tan fuerte as a result of it. So para mí, honestamente, tapping into my womanhood and just kind of like también the fact que mi familia escogida embraced me so much, y las personas que me conocen saben quién yo soy, saben quién yo he sido siempre, because like no matter what you look on the outside, what you look like on the outside, the people who know you know who you are. So nothing has really changed. Como que sí, me dejé crecer el pelo, sí, tengo teta, ¿me entiendes? Pero in the essence of it, nada cambió. Yo sigo siendo la misma cabrona, ¿me entiendes? Sigo siendo la misma loca. Pero ahora no tengo miedo de ser yo misma, y eso te da un poder y una autenticidad que I could have never gotten it, no matter how hard I looked. Hasta que yo transicionara, I was never going to find myself en esa esquina masculina, porque aunque yo era un nene muy lindo, yo no estaba en mi elemento, ¿me entiendes? So now when I got back to it, ahora es que la cosa empieza y se pone linda. Absolutely love that. Que es la esencia que siempre ha sido ahí y que ahora you can tap in. That's gorgeous. I love that so much. Real. I am just nervous because I feel like someone's about to be like,
Bye, Gata. Si quieres puedes pararle y como que mandar en la nueva, si tú quieres. Yeah, please, because I don't want it to cut you off, and you know. No. So I'm gonna stop recording.